ya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de ruega, Dios, Señor, por nosotros los ruega, pecadores, Señora, por ahora y en nosotros la hora de pecadores, nuestra ahora y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros. San Pablo. ruega por nosotros. Muy bien. Vamos a entrar al tema de la Eucaristía, la segunda parte. La semana pasada pues habían visto, en mi ausencia, habían terminado la primera clase. Vamos a ver estos dos puntos, que son la dimensión sacrificial de la Santa Misa, los fines y frutos de la Santa Misa. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿en qué sentido la Santa Misa es sacrificio? El sentido es totalmente nuevo respecto de todas las religiones anteriores, religiones naturales y de los mismos sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento que hubo. Porque la Santa Misa lo que hace es hacer presente en el hoy de la celebración litúrgica de la Iglesia el único sacrificio de nuestra redención. Por sacrificio, y entramos en él con la óptica de quien comprende que está haciendo a un lado los 21 siglos transcurridos y está introduciéndose de un modo misterioso en el mismo sacrificio, en el primer Jueves Santo que anticipa el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Bien, dicho esto, entonces nos planteamos cómo estamos ante un verdadero y propio sacrificio porque está íntima y directamente relacionado con el único y perfecto sacrificio de la cruz, que es el sacrificio definitivo. Esta identidad es de orden sacramental. Así lo quiso el Señor, así quiso Él anticipar sacramentalmente en el Jueves Santo lo que iba a ocurrir el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Por tanto, es en la última cena en donde Jesús instituye la Eucaristía e inaugura esta relación entre el sacramento y lo que iba a ocurrir el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. En consecuencia, lo que él tiene delante es especies de pan y de vino, pan de trigo y vino puro de uva. Ese pan y ese vino se van a convertir en su cuerpo y en su sangre. Ese cuerpo que se ofrece en sacrificio al día siguiente, pues a las 3 de la tarde estará consumado el sacrificio y de este modo Jesús está anticipando en un rito memorial lo que históricamente ocurrió un día después y 2 días después, 3 días después. Ok. Entonces, bajo la guía de el Espíritu Santo, está cumpliendo el mandato de Cristo. Haga mía. Estamos ahora y con el sacramento la muerte del Señor, su sacrificio. Por eso la proclamación después de la comunión es anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, pero este ven Señor Jesús hace referencia a la segunda venida. Bien, este anuncio, esta proclamación sacramental del misterio pascual del Señor, ¿por qué tiene tanta eficacia? Porque no solo está representando en una figura, en un signo, aquel sacrificio, sino que lo hace verdaderamente presente. De ahí que la persona de Cristo se hace presente y el misterio salvífico del
también se hace presente. Bien, entonces, ¿estamos ante la misma víctima del Gólgota? Sí, la misma, pero ahora gloriosa. Entonces, por la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, estamos ante el mismo sacerdote, que es Jesucristo, ante el mismo acto de oferta y ofrenda sacrificial, que es la oferta primordial de la cruz, y que está inseparablemente unido a la presencia sacramental de Cristo. Por tanto, esta oferta de Cristo resucitado y glorioso es siempre actual, y como no hay resurrección sin pasión y cruz, entonces ahí en el Calvario se representa esta unión entre la cruz anticipada al Jueves Santo y la muerte anticipada al Jueves Santo y la resurrección anticipada al Jueves Santo. Bien. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es la manifestación externa de la entrega. Porque mientras que en el Calvario la manifestación externa se da mediante la pasión y muerte, en la misa es a través del memorial sacramento. Y por eso es que se hace la doble consagración del pan y del vino, pero solo se puede hacer dentro del contexto de la plegaria eucarística. ¿Por qué? Esta doble consagración es imagen sacramental de la inmolación de la cruz. Bueno, entonces la última cena, el sacrificio del Calvario y la Eucaristía están estrechamente relacionados. Porque ya les he dicho en esta misma clase que la última cena fue anticipación sacramental del sacrificio de la cruz. Y la Eucaristía es perpetuación a lo largo de los siglos, en cualquier lugar en que se celebre sacramentalmente, perpetúa el único sacrificio redentor del Señor. ¿Cuál es el objetivo? Que todas las generaciones puedan entrar en contacto con Cristo y que todas las generaciones puedan acoger la salvación que Él ofrece a la humanidad entera. Bueno, entonces, la pregunta siguiente es si la Eucaristía es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. La respuesta es positiva. Es sacrificio de Cristo y de la Iglesia porque cada vez que celebramos este misterio, la Iglesia participa en el sacrificio del Señor. Se celebra este misterio, la Iglesia entera, cabeza y cuerpo, entra en comunión con Él, con la ofrenda sacrificial que Él hace al Padre y con todos los bienes que la redención nos ha obtenido. Por tanto, estamos ante un hecho que nos ofrece una certeza real, y es que podemos entrar en comunión con lo que Él sufrió y en comunión con lo que Él gozó, y luego en comunión con los bienes que de ahí arrancan. Bueno, entonces toda la iglesia ofrece, y toda la iglesia es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Sí, esta doctrina se fundamenta en ese principio de unión y cooperación entre Cristo y los miembros de su cuerpo. Un principio que el Vaticano II expuso con las palabras que les coloqué en el párrafo segundo. Por tanto, toda la iglesia ofrece y toda la iglesia es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo, porque nosotros como miembros no nos podemos separar de la cabeza, y como miembros cooperamos con la cabeza. Estamos ante una obra grandiosa, y en esta obra grandiosa por la que Dios es glorificado y los hombres son santificados, Cristo asocia siempre consigo a toda su iglesia, es decir, a todos los miembros de su iglesia. ¿Y cómo participa la iglesia? La iglesia participa como lo que es, como pueblo de Dios, que está estructurado jerárquicamente, y participa en la oferta del sacrificio eucarístico, tal como Jesús
lo mandó. Por tanto, el mandato de Jesús se refiere a que lo que él hizo en la última cena está mandado que lo hagamos. Es lo principal que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿y los fieles cómo deben estar? ¿Como simples espectadores de un acto de culto? No. Tienen que estar participando en la oferta del sacrificio. ¿Por qué pueden participar? Porque están, en virtud del bautismo, fueron incorporados a Cristo. Y por tanto, forman parte de una estirpe real, elegida, un pueblo de sacerdotes adquirido por Dios, como dice San Pablo, versículo 9. Esto lo entendió muy bien, pues Scott Hahn, antes de ser católico, él asistía a misa porque quería entender cómo era aquello. Y al asistir a misa, Scott Hahn él entendía que lo que estaba pasando en el altar es lo que estaba descrito en el Apocalipsis y que él podría citar párrafo por párrafo del Apocalipsis para vincularlo a lo que estaba ocurriendo sobre el altar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos a Dios en la Eucaristía? ¿Será que nos quedamos en un puro culto espiritual? De sacrificar nuestras propias obras, nuestra existencia? ¿O será que además de ese culto espiritual, estamos ofreciendo la víctima pura, inmaculada y santa? Sí, no nos quedamos solo en ofrecer nuestras obras. Estamos ofreciendo a Cristo, que es la víctima pura, inmaculada y santa. Por supuesto que para poder hacer todo esto, es indispensable tener conciencia de que estamos ejercitando el sacerdocio común de los fieles. Bien, entonces, cabe preguntarse si entre la oferta de la Iglesia y la de Cristo hay identificación o más bien hay yuxtaposición. Dicho de otro modo, cabe preguntarse si los fieles ofrecen a Dios un sacrificio diverso. La respuesta es negativo. ¿Por qué? Porque los fieles, cuando se unen a Cristo, hacen posible que incorpore la oblación de la Iglesia a la que ha hecho Cristo. De tal modo que la oferta de la Iglesia llegue a ser la oferta misma de Cristo. Entonces los fieles tienen una participación muy importante, que no se equipara a la del sacerdote, pero tampoco se puede subestimar. Entonces, el que ofrece el sacrificio es Cristo. Y ese sacrificio que Cristo ofrece tiene incorporados a los fieles porque los une al sacrificio que Él hace. Bien. Entonces, ¿la iglesia es ofrecida con Cristo? Sí. Es ofrecida en unión con Cristo. Y la iglesia no solo ofrece el sacrificio eucarístico, también ella es ofrecida al Padre, porque es ofrecida como cuerpo, como esposa, que está inseparablemente unida a su cabeza y a su esposo. Acuérdense ustedes que la visión de la iglesia como esposa de Cristo arranca del libro del Génesis, cuando Dios decide crear a Eva y cuando crea a Eva duerme a Adán, el primer Adán, y le abre el costado, le saca una costilla y de ahí saca a Eva. Bueno, esto es lo que los padres han visto como un anuncio de lo que ocurriría en la muerte de Cristo. El costado abierto por la lanzada, y ese costado abierto es justamente el costado del que ha manado la iglesia. Ahí sale sangre y agua. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Bien. Veamos cómo en el siglo IV San Cipriano en África dice que la iglesia ofrecida se simboliza en los dones del pan y del vino, mezclado el vino con gotas de agua.
Por tanto, las gotas de agua nos representan a nosotros, que una vez unidas a la sangre de Cristo, ya no se pueden separar de Él para nada, de ningún modo. Bien, y San Agustín en el siglo V, él vive también en África, dice que en el sacrificio del altar, toda la iglesia, cabeza y cuerpo, es ofrecida con su Señor, y que esto se manifiesta en la celebración sacramental, celebración que él ya hacía. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo lo plantea San Agustín. Dice que tal es el sacrificio de los cristianos, que siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, tal como dirá San Pablo en Romanos 12:5. Entonces, la iglesia celebra ese misterio en lo que llamamos el sacramento del altar. Ahí se muestra que lo que ella ofrece, lo que en ella se ofrece, ella se ofrece a sí misma. Por tanto, en el pan y el vino se ofrece ella misma. Bueno, entonces el cardenal Ratzinger escribió ese libro llamado El Espíritu de la Liturgia, un libro que lleva el mismo nombre de otro libro que había escrito pues 100 años antes, aquel famoso teólogo alemán, ítalo-alemán, del que era tan admirador Benedicto XVI. Bien, entonces la iglesia expresa esta ofrenda. Fíjense ustedes lo que ahora yo voy a leerles. Esto está tomado de la plegaria eucarística. Cuando se le pide al Padre, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la participación de los fieles? Bien, los fieles se unen interiormente al sacrificio de Cristo. Esto es lo primero, tienen que unirse, están invitados a unirse interiormente al sacrificio de Cristo. Muy bien. Ese sacrificio está presente sobre el altar y debido al ministerio del sacerdote celebrante. No sería presente el sacrificio sin el ministerio del sacerdote celebrante. Entonces, lo que no se puede decir es que los fieles concelebran con el sacerdote. No, cuando se habla de una concelebración, esa concelebración es de varios sacerdotes. Entonces, el único que actúa en la persona de Cristo cabeza es el sacerdote. Ahora, los fieles concurren al sacrificio, concurren a la celebración del sacrificio y concurren por el sacerdocio común que recibieron en el bautismo. Ese también lo tiene el sacerdote porque él también está bautizado. Bien, entonces, ¿en qué se manifiesta la participación interior de los fieles? En su participación exterior. Cuando ellos comulgan, estando en gracia, cuando responden y con sus oraciones responden y otras veces rezan con el sacerdote. Por ejemplo, rezan el Padre Nuestro, rezan el Cordero de Dios, rezan el Señor ten piedad, que cuando en algunos ritos ellos pueden proclamar las lecturas o proclaman la oración de los fieles. Bien. En la Eucaristía, entonces, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, sí. La vida de los fieles, la alabanza de los fieles, el sufrimiento de los fieles, la oración de los fieles, el trabajo de los fieles se unen a los de Cristo y a su ofrenda total.
Por tanto, esa alabanza y esa oración de los fieles adquiere un valor nuevo. El sacrificio de Cristo que está presente sobre el altar da a todas las generaciones la posibilidad de unirse a esa ofrenda. Bueno, entonces, y todos los fieles están llamados a participar en la misa, poniendo en ejercicio su sacerdocio real. Sí. ¿Y cuál es la intención que se les pide? La intención de ofrecer la propia vida sin mancha de pecado al Padre, con Cristo, como víctima inmaculada, en el sacrificio espiritual y existencial. O sea que están invitados a restituirle con amor filial y con gratitud todo lo que han recibido. Por tanto, fíjense ustedes cómo el amor de Dios transforma la existencia entera de los fieles. Aquí hay una corriente de amor trinitario que está muy viva y muy presente a la hora de la celebración de la Santa Misa. Bien, ¿y por qué decimos que la misa es centro y raíz de la vida del cristiano? Los árboles se alimentan por la raíz. Un árbol sin raíz es un árbol muerto. Entonces se cae el árbol si no tiene raíces. Por tanto, nosotros nos alimentamos en la Santa Misa, echamos raíces en la Santa Cruz. Y todo lo que nosotros hacemos es manifestación de aquella vida abundante que hemos recibido ahí. Por tanto, todo lo que hacemos en el día es ordenado hacia, el trabajo es ordenado hacia el sacrificio de Cristo, todas nuestras acciones son ordenadas hacia el sacrificio de Cristo. Estamos ante una manifestación muy importante del alma sacerdotal que tienen todos los fieles. ¿Y qué pasa si celebro yo solo la misa sin pueblo? Bueno, pues que las misas, aunque no haya participación de pueblo, tienen carácter universal, tienen carácter público, tienen carácter social y sus efectos se extienden a todo lugar y tiempo, también a los tiempos pasados, a los tiempos presentes y a los futuros. Entonces, por eso es tan aconsejable que todos los sacerdotes celebremos todos los días, aun cuando no pudiera haber participación de fieles. Veamos los fines y los frutos de la misa. La Santa Misa tiene los mismos 4 fines que el sacrificio de la cruz: el atréutico, eucarístico, propiciatorio e impetratorio. ¿Cuál es el fin? El atréutico: adorar y alabar a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y este pasa a ser el fin de nuestra vida. El fin de todo lo que hacemos es adorar. Luego, dar gracias a Dios, eucarístico. Eucaristía quiere decir acción de gracia. Dar gracias por la creación, dar gracias por la redención. Luego, propiciatorio. ¿Qué significa eso? Desagraviar a Dios por nuestros pecados. Y finalmente, impetratorio, súplica. Pedir a Dios sus dones y sus gracias. 4 fines de la misa, que son los mismos 4 fines de la cruz y que por tanto son los mismos 4 fines de nuestra existencia. Bien, cuando hablamos de los frutos de la misa, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los efectos de la misa que son generados en los hombres cuando libremente acogemos ese sacrificio. Por tanto, esos efectos, si son acogidos con fe, con esperanza y con amor al Redentor, son unos efectos que llegan a todos. Ok. Como esos frutos, ¿qué es lo que llevan consigo? ¿Qué producen en mí? Me hacen crecer en la gracia santificante. Por tanto, yo tengo más raíces y más follaje y más frutos. Y luego producen una intensa conformación existencial con Cristo. Hacerme a la forma de Cristo. ¿Pero cómo? Según el modo específico que nos ofrece la Eucaristía. Cristo en la Eucaristía
se ofrece a Dios Padre en sacrificio. Por tanto, en la misa yo me hago conforme a la entrega sacrificial de Cristo. Y por tanto estoy dispuesto a ofrecerme en sacrificio. Ok, los frutos de santidad. La pregunta es si se aplican a todos por igual. Y la respuesta es que no, porque no todos participan del mismo modo en la Eucaristía. O sea que unos se insertan en la celebración de un modo y otros de otro modo. Unos se insertan en la celebración con una gran fe y una gran devoción y otros están distraídos. Unos participan en la Santa Misa de modo presencial. Ahí está el sacerdote que celebra. Ahí están los fieles que unidos con él concurren a la celebración eucarística. Pero luego está la Iglesia Universal. Y luego están aquellos que, aunque no puedan participar en la misa porque están presos o porque están lejos, se unen espiritualmente al sacerdote que celebra. Y luego están aquellos que son destinatarios, aquellos por quienes la misa se aplica. Pueden ser vivos o pueden ser los difuntos. Ok, y esta es la última pregunta de hoy. Si yo recibo un estipendio para celebrar una misa por una intención, entonces yo me obligo a ofrecer esa misa por esa intención. Pero la misa no tiene precio. Sin embargo, el celebrar la misa por una intención, cuando media un compromiso de justicia, porque la persona me ha encargado la misa por esa intención y yo he recibido una ofrenda económica que me compromete a celebrar la misa por esa intención, yo quedo obligado a hacerlo así. Bien, pasamos ahora a las preguntas. Vamos a ver qué quieren preguntar los señores. Esta era la segunda parte de la clase de la Eucaristía, porque ya la primera fue dada la semana pasada. Por tanto, la semana entrante ya pasaríamos al tema siguiente. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Dime. Una pregunta. Mencionaba doble consagración del pan y del vino. El sacerdote consagra doble... el pan y consagra el vino. Es una doble consagración. Ya, no es que, o sea, es por especies, tomando dos, no es que el pan doblemente. Exactamente, consagra las especies separadas, porque eso es lo que hizo Cristo en la última cena. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. También la doble consagración pone en evidencia que estamos ante el misterio de la muerte, ¿verdad? Separación del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que cuando alguien muere, toda su sangre desaparece. Bien. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, dime. Dime, Pregunta, Wilson. don Mario, Muy como hay bien. doble consagración, uno regularmente en la misa pues solo recibe el cuerpo, digamos hablando de la hostia, la sangre, que sería el vino, ¿qué pasa si uno nunca, digamos, o la llega a probar o la llega a beber, mejor dicho, ¿verdad? Bien, No. la sangre está el alma y está la divinidad. Y solo en contadas ocasiones se da a los fieles la comunión bajo las dos especies por razones de respeto y porque es muy fácil que caiga una gota al suelo, ¿verdad? Entonces, para evitar una posible profanación y por motivos de higiene, no se da a los fieles la comunión bajo las dos especies
más que en contadas ocasiones. Ahora, de todas formas, cuando tú recibes la Sagrada Comunión bajo la especie del pan, recibes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Lo mismo le ocurre a quienes solo reciben la comunión bajo la especie del vino, por ejemplo, los celíacos, ¿verdad? Los que tienen problemas con el gluten. Entonces ellos reciben la Eucaristía completa, aunque no hayan recibido bajo la especie del pan, porque bajo cada especie está Cristo entero. Y en cada partícula está Cristo entero. Muchas gracias. Muy bien, Wilson. Creo que es importante entender que la humanidad entera está ahí y que nos toca representar a la humanidad entera y que nos toca hacer que toda la gente que participa en la Eucaristía y los que no participan por ignorancia o por distancia, pues los metemos ahí. Nosotros los metemos ahí. Cristo se ofrece por todos. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto damos por terminada nuestra clase de la Eucaristía y pasaríamos la semana próxima al punto siguiente del programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra amén. muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como era en el en principio, ahora y y siempre, por los siempre, siglos por de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega, Ruega por nosotros. que les vaya muy bien. Santa María, esperanza de nuestro asiento de la sabiduría. Que descansen. Ruega por nosotros. Nos vemos. Gracias, Adiós. don Mario. Feliz noche a Gracias, don todos. Mario. Gracias a Buenas todos. noches. Don Buenas Mario. noches a todos.